El desafío de abordar la sanidad y la fe requiere una teología que se genera en la sala de máquinas de la iglesia, que se genera en el núcleo de la iglesia. Este proceso de 3 fases asegura que nuestra enseñanza responda a las necesidades reales de la congregación y las ilumine con la verdad bíblica, impulsando la acción de fe. Vamos a ver el diseño de un proyecto de teología aplicada basada en el tema de la sanidad y la fe. Soy Sabdiel Gutiérrez de la Iglesia Evangélica Libre Central, estudiante del Seminario Evangélico Asociado SEA. Nos encontramos con el hipotético caso de una iglesia evangélica denominada La Viña, la cual afronta un problema que trata sobre el tema de la sanidad y la fe y cómo sus congregantes difieren en cuanto al mismo. El estudio lo vamos a abordar en 3 fases. La primera fase, que es ver, que es observar y diagnosticar la realidad de la iglesia en cuanto al tema de la sanidad y la fe. Tenemos la fase 2, que es juzgar. Vamos a iluminar la realidad del tema basado en la Escritura. Y tenemos la fase número 3, que es actuar, es planificar, ejecutar esa respuesta pastoral que se espera referente al tema. Ahora vamos a desglosar cada una de las fases. La fase 1 consiste en ver, en observar y diagnosticar la realidad de la iglesia en torno al tema de la sanidad y la fe. Esta fase consiste en escuchar el corazón de la iglesia y diagnosticar las creencias, gozos, frustraciones y dudas que existen en torno al tema de la sanidad. Esta fase la podemos aplicar en 3 puntos. El primero, escuchando la congregación. Podemos hacerles preguntas como: ¿qué porcentaje de la congregación ha orado por sanidad en el último año? ¿Qué sucede en la fe de la gente cuando la sanidad no ocurre? ¿Hay hermanos que se sienten culpables si no son sanados? ¿Cuál es el propósito de estas preguntas? Identificar la teología popular que se practica dentro de la iglesia, así como los mitos y esas heridas no expresadas en cuanto al tema. El punto 2 es el análisis de la práctica. Podemos hacer preguntas como: ¿cómo estamos orando actualmente por los enfermos? ¿Asociamos la falta de sanidad con falta de fe? ¿Manejamos la sanidad como una fórmula o como un acto de soberanía divina? El propósito de este punto es evaluar si nuestra práctica actual fomenta una fe saludable o si promueve la culpa y la frustración. Y el tercer punto de esta fase 1, que es ver, es la identificación de las necesidades de la congregación. ¿Hay personas que han dejado de orar por temor a la desilusión? ¿Qué testimonios de fe en medio del sufrimiento se están compartiendo? El propósito de este tercer punto es entender las luchas emocionales y espirituales para abordarlas directamente. La fase 2 es juzgar, iluminar la realidad con la Escritura. La realidad observada en la fase 1 debe ser confrontada y entendida a la luz de la verdad bíblica, la tradición de la iglesia y la razón. Ahora, esto nos da el fundamento sólido. Esta fase 2 la podemos observar en 2 puntos. Una fuente de juicio como la Escritura, la Biblia, la Palabra de Dios como la fuente principal. ¿Qué concepto teológico podemos sacar de allí? La soberanía de Dios. Dios sana cuando quiere y como quiere. Su poder es innegable. El reino ya, pero todavía no. La sanidad es una promesa cumplida parcialmente hoy y será completa en la resurrección. Romanos capítulo 8, versos 18 al 25. El propósito del sufrimiento. El dolor no siempre es castigo, sino que a veces sirve para acrisolar el carácter. Santiago capítulo 1, versos 2 al 4 y 2 de Corintios capítulo 12, versos del 7 al 10. Ahora, ¿cuál es la referencia bíblica para este punto? La sanidad como un mandato. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Santiago capítulo 5, versículo 14. Fe versus fórmula. Mateo capítulo 8, versos del 8 al 13. La historia del centurión romano. Marcos capítulo 9, versos 24.
La oración ayuda mi incredulidad y la suficiencia de Cristo. En 2 de Corintios, versículo 12, versículo 9. Mi gracia te basta. La segunda fuente de juicio en esta fase 2, que es juzgar, es la tradición y la razón. El concepto teológico clave que encontramos allí es el equilibrio. Entender que la iglesia histórica ha valorado tanto la oración por milagros como la perseverancia en el sufrimiento. Tenemos también la razón y la medicina. Valorar la medicina como un regalo de la gracia común de Dios, no como un acto de falta de fe. Lucas capítulo 5, versos 31. La referencia bíblica para la enseñanza en este segundo punto de fuente de juicio como la tradición y la razón es mostrar cómo los cristianos, un ejemplo, Pablo, lidiaron con la enfermedad y la usaron para la gloria de Dios. Lo vemos en 2 de Corintios, capítulo 12, versos del 9 al 10. Y la tercera fase es actuar, que es planificar y ejecutar la respuesta pastoral. A la luz de la verdad bíblica, que es juzgar, la iglesia debe tomar acciones concretas para transformar su comprensión y práctica de la fe y la sanidad, que es el actuar. En esta fase vamos a ver rápidamente 4 acciones pastorales concretas. La primera, el enfoque educativo. Se puede realizar una serie de enseñanzas, diseñar una serie de sermones o talleres con el título Sanidad y Soberanía, cómo orar con fe genuina. Enseñar la diferencia entre la fe que exige y la fe que confía. ¿Cuál es el resultado esperado? Equipar a los discípulos para orar con confianza y al mismo tiempo para adorar con contentamiento ante la respuesta de Dios, sea cual sea. La segunda acción pastoral concreta es la renovación del ritual. Implementar la unción. En Santiago capítulo 5, versículo 14. Se establece un equipo de ancianos o líderes capacitados para orar. Dice el versículo que se unge con aceite a los enfermos, según ese modelo bíblico. Esto dignifica el dolor y centraliza la fe en la acción comunitaria, no individual. Centrándose, claro está, en que la oración es el punto principal, no el aceite. ¿Cuál es el resultado esperado de este punto? Fortalecer el papel de la comunidad en el proceso de sanidad y aliviar la presión sobre el individuo enfermo. Tercera acción pastoral es el desarrollo de mentoría. Se pueden desarrollar grupos de apoyos en el sufrimiento, crear un espacio seguro donde las personas puedan compartir historias de fe inquebrantable a pesar de la enfermedad o la pérdida. El resultado esperado es moldear la piedad al mostrar que la fe es más fuerte que la circunstancia. Esto equipa a los discípulos para la perseverancia y la esperanza eterna. Y el cuarto punto es el liderazgo del ejemplo. Integrar la medicina y la fe. El liderazgo debe reconocer y bendecir públicamente el trabajo de médico y personal sanitario de la congregación, mostrando que la fe bíblica abraza tanto la intervención divina como los medios humanos. El resultado esperado será mostrar una teología integrada y madura que no opone la fe a la razón o la ciencia. Podemos concluir que este proceso de ver, juzgar y actuar permite abordar un tema delicado con honestidad pastoral y solidez bíblica. Debemos recordar que la teología eclesial es un diálogo y al involucrar a la comunidad en la observación, en ver y en la acción, actuar, no solo estará predicando sobre la fe, sino que estarás formando teólogos prácticos en la congregación. La oración y la guía del Espíritu Santo en Juan capítulo 16, versos 13, son el verdadero motor que impulsa este proceso.